Araneda, periodista del canal, ¿cómo está, compañero? Bien, ¿y tú, Mati? Bien, bien. Gusto estar aquí contigo. Bien, muchas gracias. Oye, nosotros conversamos todos los días en el pasillo, conversando acá. Sí, en departamento de prensa. Aunque Flavio es de otro equipo, sí. Pero al tiro las diferencias, Mati. ¿Tenemos conflicto? No, mentira, no, sí es broma. No, todo bien, todo bien. Bueno, Mati, ¿cómo has estado? No, bien, bien aquí. Está agradable la tarde. Me tocó un viajecito. Lo vimos en las cámaras del control de la unidad operativa del tránsito, que hay un taco en San Pedro que está siendo recurrente, pero Sí. lo único malo del día, el resto todo bien. Bueno, sí, se despejaron los cielos, ¿cierto? Las nubes ya se fueron un poco, vuelve un poco ya la alta temperatura acá en Gran Concepción. Oye, Iba, partamos porque hay una preocupación por un informe de la OCDE. Sí, bueno, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, clásicamente, siempre Chile o el ámbito político socioeconómico busca compararse con otros países, busca compararse con países desarrollados, en qué estrategias van para disminuir las desigualdades económicas que hay en los estratos sociales. Y bueno, lamentablemente en Chile algo que siempre había sido un mito, esto de los beneficios sociales, las becas, los bonos, en fin, todo lo que involucra a una ayuda social del Estado para la ciudadanía, que en Chile la sociedad se divide en quintiles, o sea, tenemos 5 espectros de la sociedad chilena socioeconómicamente hablando. Y los quintiles más bajos son para los registros sociales de hogares, ¿cierto? Y son los que las personas acceden, ¿cierto?, a estas ayudas sociales. Bueno, lamentablemente un informe de la OCDE afirma de que el quintil más rico de Chile, donde están las personas que con mayor adquisición económica, lamentablemente han recibido cerca del 28% de las ayudas sociales, ayudas que deberían ir directamente a los quintiles más bajos para disminuir, ¿cierto?, esta brecha, esta desigualdad que existe. De hecho, el Banco Central en 2017 hablaba de que el quintil más rico en Chile concentra el 72% de la riqueza de todo el territorio nacional, y tanto de las inversiones que se realizan afuera, adentro. Entonces, bueno, ahí estamos viendo, muchas gracias, señor director, la página de este reportaje de Felipe Arancibia del medio de comunicación Interferencia, que sube, ¿cierto?, que involucra lo que es la inequidad fiscal. Ahí lo dice bien en el epígrafe, porque claro, o sea, uno pensará cuando uno tiene problemas para, no sé, postular una casa, postular a alguna ayuda social, salud, educación, son las personas de menores recursos las que acceden a esto. Sin Ahí embargo, en rojo arriba a la izquierda se señala muy bien un resumen, por ejemplo, de lo que sucede. Mira, si lo podemos leer. Chile figura como el octavo de los 36 países miembros de la OCDE en que el Estado ha ayudado más a los ricos que a los pobres durante la crisis inflacionaria. El Estado chileno ha destinado cerca de un 28% de sus transferencias al quintil más rico de la población, mientras que el quintil más pobre recibe apenas un 18% estimado de estas ayudas. Y esto viene a reflejar, Matías, el grave problema político que hay acá en Chile. Siempre hablamos del hermano vecino del Perú y su situación de crisis total, pero ya lo comentaba un periodista hace algunos días que el peor escenario es cuando uno ve que en un país no hay corrupción. Y eso quiere decir que sí la hay y que no está siendo atacada, no está siendo, nadie se está haciendo responsable de ello. De hecho, ahí está Chile con la flecha roja en el país, es cierto, en los quintiles más bajos, y el quintil más rico son estos diamantes que se elevan, ¿cierto?, por sobre las barras azules de manera vertical. ¿Qué sucede con esto? Esto perpetúa mucho más la desigualdad entre el acceso a, solamente hablando de los ingresos y solamente hablando de los beneficios que hay con estas ayudas sociales. ¿Qué está ocurriendo acá? Para que podamos entenderlo como un poco de palabras simples. Claramente aquí el amiguismo, el pitutismo, todos esos factores, esos conceptos que lamentablemente buscamos erradicar en una sociedad un poquito más igualitaria, un poquito más de acceso igualitario para todos y todas nosotras. Y todas las personas tenemos posibilidad de optar ciertas cosas, y claramente las personas que tienen mayor ingreso económico igual tienen que generar una empatía, porque si no, ¿qué sucede? La desigualdad aumenta y claramente los problemas se van acumulando y es una olla a
presión de que claramente lo vimos hace 3 años que con el estallido social las personas por 30 pesos que subió el alza del metro quedó la grande. Entonces hay que poner ojo más allá de ser crítico con la realidad. Yo creo que hay que poner ojo y preocupación en torno a esto y las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto porque esta configuración no lleva un buen desarrollo social. Es más, perjudica totalmente nuestro desarrollo de vida en el territorio que habitamos, porque las personas que ven, chuta, yo postulé a esto 1, 2, 3, 4, 5 veces. Lo veíamos con las personas que viven en Caleta Lenga, en La Toma. Son familias de llegada, ellos son hijos, nietos de locatarios, personas que trabajan en Lenga y postularon a subsidio 1, 2, 3, 4, 5 veces, no les resultó y claro, ahora se desayunan con esta noticia diciendo los beneficios que yo he optado se lo están dando las personas que tienen mayores ingresos en el país. El 30%, el 28% específicamente de las ayudas sociales han ido al quintil más rico del país. Un tema muy preocupante que claramente el ámbito económico, el ámbito político tiene que de alguna manera diagramar de una mucha mejor manera porque claro, tú lo has visto reporteando lo difícil, ¿cierto?, que es para las personas levantarse de una crisis y este informe solo abarca el aspecto inflacionario que ha ocurrido en el último año y medio, producto de la pandemia. Bueno, y si nos vamos incluso a un detalle que fue, por ejemplo, que estuvimos conversando durante el programa de ayer también, el tema de cómo ha disminuido las compras, que ahora la gente ya no tiene dinero y prefirió no comprar durante esta Navidad a como lo hacía en años anteriores. Y con este acceso a estos subsidios, claro, obviamente se espera que desde el aporte del Estado pueda venir algún tipo de ayuda para optar a servicios tan básicos como, por ejemplo, el hogar o el agua, que también puede ser en algunos casos como en algunos lugares que no tienen acceso a esta agua, que tienen que adquirir a camiones aljibe, que tienen que comprar sus propias, por empresas privadas, a través de empresas privadas, el acceso a diferentes accesos a diferentes cosas que deberían ser parte de la vida diaria y que debería ser subsidiada. Bueno, en este caso, por ejemplo, hablamos de una situación que incluso debería tener el Estado un rol más fiscalizador, lo que tú decías. Exacto. Bueno, hay una fiscalización que se pierde, hay una fiscalización que no se realiza, o también hay una realización que se invisibiliza. Claro, y es la situación, por ejemplo, ¿y qué pasa con los otros países? No sé, Finlandia dio un 18% más que Chile, que sería ya cerca del 40%. ¿Y qué provocó eso? De que la reactivación económica fuera un poquito más rápida, y más rápida, pero a la vez más concreta, porque acá en Chile, si bien hay mucha reactivación económica, empleos de trabajo, pero al parecer es muy volátil. ¿Por qué? Porque los sueldos no se ajustan al mercado. Entonces, va lo que tú dices. Si bien yo este año conseguí un nuevo trabajo, pero no voy a gastar tanto dinero como en otras navidades, porque el sueldo que tengo es bajo en relación al mercado, que la canasta básica, por hablar solamente de un elemento que nos atañe a todos, ha subido más del 40%. Entonces, es una situación que poner ojo, es una situación de que las estrategias de cada Estado y nación tenemos que tomar el ejemplo. No solamente nos sirve compararnos con otros países a la hora de, ¿cómo nos vamos a desarrollar? Sino también, a ver, ¿qué han hecho estos otros países? Y generar una autocrítica. Es de conocimiento, es de un pensamiento sabio generar una autocrítica y de ahí realizar un mea culpa y de ahí una nueva hoja de ruta para que este tipo de situaciones no ocurran, porque ¿dónde vemos reflejados los resultados de esto? Salud mental, estrés en la gente, violencia en algunas instituciones de salud, de vivienda, de organismos del Estado, protestas, funas. Entonces, son causas que lamentablemente se van desgranando y claro, son focos chicos, pero hay una sensación de impotencia en la población, una situación de rabia. Bueno, y con esto también hacemos el vínculo para la siguiente noticia, pero de la Deutsche Welle, que siempre nos trae novedades, documentales, lo pueden ver también a través de las pantallas de TVU, pero empresas alemanas prevén menos producción y menos empleo también. Sí, por lo mismo en el aspecto de la construcción e inmobiliario, la Deutsche Welle apunta a eso. Y es una situación más o menos global, que ya lo vimos acá con las empresas constructoras como la histórica empresa Claro Vicuña Valenzuela, que se declaró en quiebra y claramente es una situación de que uno
hay empleos que se pierden, familias que esperan, proyectos de gran envergadura que lamentablemente, producto de esta inflación a nivel mundial, que ya sabemos que lamentablemente no va a parar el 2023, sino se va a desacelerar un leve, no va a haber un estancamiento. El otro día hablamos con el economista Víctor Hernández, acá de la facultad en FASEA, y claro, él nos especificaba esa situación. Y claramente la construcción ha sufrido los embates porque ellos generan proyectos con un presupuesto. Y por la pandemia se suspendieron y al volver a elaborar esos proyectos, el presupuesto aumentó un 30-40% y ese reacomodo ha generado fin a los proyectos, fin a los empleos y claramente las empresas alemanas prevén menos producción y menos empleo en el ámbito de la construcción y que claro, se extrapola a lo que es acá en Chile, sí, es perfectamente extrapolable esa situación. Aquí no solamente Claro Vicuña Valenzuela, sino otras empresas más subcontratistas de Claro Vicuña Valenzuela también se han visto disminuidas, ¿cierto?, en sus empresas, en sus proyectos, porque los presupuestos aumentaron y a pesar de que, por lo menos acá en Chile, el Ministerio de Obras Públicas aceptó este reacomodo del presupuesto a muchos proyectos que son vitales, y son vitales para el desarrollo humano, caminos, puentes y viviendas también que no pueden quedar en pausa. Pero no todo es negativo, porque hay áreas como por ejemplo el turismo que sí tiene saldos positivos y que sí se espera también un crecimiento para 2023. Por ejemplo, la gente de la pandemia igual se cansó, la salud mental, lo conversábamos recientemente, se cansó un poquito de este tema de estar encerrado, de estar en la casa, de no poder salir, y ahora ya comienza con todo este verano y se esperan buenos frutos al menos desde estas empresas alemanas que puedan tener algún cambio con respecto a lo que ha sido durante la pandemia. Obviamente por las restricciones no se podía salir, pero actualmente el turismo ve un auge. Claro, es un ángel, las crisis son oportunidades donde nacen nuevos negocios, nacen nuevos emprendimientos y claramente esta no es la excepción y se ven eso. Entonces, ahí que viene la otra parte. Es una muy buena iniciativa, es un muy buen espíritu, pero tiene que ir apoyado, ¿cierto?, de un solvente económico que ahí tienen que estar alineados las políticas públicas, el sector privado en torno a dónde va creyendo la gente. Tú mismo lo dices, ahora las expectativas, el target es salir, buscar otros sitios, viajar, reconocer estos territorios que a veces vivimos ahí mismo y no lo conocemos bien. Playa Negra en Penco, Playa Ramuncho, un poquito más allá Coelemu o Punta Lavapié en el Golfo de Arauco. Hay tantos lugares que la gente de a poco, ¿cierto?, como tú bien dices, ha ido para allá y claro, si hay un lado negativo, podemos darle el lado positivo y yo creo que las empresas alemanas sí son capaces de eso. De hecho, el otro día igual veíamos una nota de la Deutsche Welle sobre cómo trabajaban sobre la estrella de la luz, la estrella de Belén, que es una tradición y que a pesar por la pandemia y la situación económica, igual realizar los esfuerzos para llevar este tipo de industrias de luces navideñas, ¿cierto?, a todos los hogares. Claro, el turismo y la publicidad son algunas de las que no se quedan atrás, que no han tenido este problema que se presenta en la construcción. Algo positivo, al menos dentro de lo negativo, siempre es bueno destacar lo positivo. Sabemos que han pasado momentos difíciles, pero también se pueden recuperar y a través de incluso estos nuevos negocios, estos nuevos emprendimientos que surgen en momentos de crisis, podemos encontrar una luz de Belén, como lo decíamos. Así es, así que no, muy bien por la empresa alemana y claramente hay que ser autocrítico y ellos lo establecen, la sociedad alemana lo establece muy bien, que está bien, esta es nuestra realidad, pero también proponemos esto, que es para salir de esto. Y pasamos entonces a las recomendaciones de películas, algo que ya se ha tomado este espacio del Sucede Hoy, películas, series, y partimos con una del 2016, Animales Nocturnos. Si podemos ver el tráiler, señor director, ¿está disponible o no? Lo vemos entonces, pasemos a revisar el tráiler y conversamos acerca de esta... Do you ever feel like your life has turned into something you never intended? I'm worried about you. Were you sleeping? You scared me the last time we talked. You know me. I never sleep. My ex-husband used to call me a nocturnal animal.
I didn't know you had an ex-husband. I've been thinking about him a lot lately. And then recently he sent me this book that he's written. It's violent and it's sad. And he dedicated it to me. Did you love him? I did something horrible to him. What are we gonna do? It's a question of how serious you are about seeing justice done. Don't do this. You'll regret it. I really wanted to be this person that you thought I was. You're crazy. You're making a big mistake. He'll never find out. When you love someone, you have to be careful with it. You might never get it again. It's fun to kill people. We should try it sometime. Ahí está el tráiler entonces de Animales Nocturnos, protagonizada por Amy Adams. Especial de Amy Adams hoy en la comunidad del contenido. Sí, especial de Amy Adams en la comunidad del contenido porque aquí veía el tráiler y existe una triada entre Amy Adams, Jake Gyllenhaal y Michael Shannon, que es un actor de reparto en esta película que se roba la película porque tiene nominaciones hasta el Oscar por mejor actor de reparto. ¿Y qué sucede en esta película? Bueno, es una adaptación a una novela de suspenso, Tony Susan creó de 1993 y Animales Nocturnos es una película que ocurre en dos dimensiones, una en el mundo real y la otra ocurre cuando la protagonista, Amy Adams, recibe un regalo que es un libro de su ex esposo, que en este caso es interpretado por Jake Gyllenhaal, y cuando ella va leyendo este libro, que justo llega en un momento muy difícil de su vida, se empieza a desarrollar en esa dimensión la historia del libro. Y lo interesante de esto es la interpretación de Amy Adams en el torno a temas que nosotros pensamos que están enterrados en nuestra historia, que pasaron hace años. Pero la vida, en esta película, la tesis es que la vida es cíclica y de esa manera tú nunca vas a poder enterrar algo que realmente te tienes que hacer cargo y tienes que darle un fin de manera de pensar solamente, ya, ok, enfrenté este tema, lo terminé. Ya, aquí Amy Adams jamás se enfrentó a este tema. Claro. Y luego de años después nace, ¿cierto?, esta dualidad en que recibe este regalo, empieza a desarrollar su papel dentro, se empieza a identificar con el libro, con la redacción del libro. Claro, porque plantea un poco la fuerza del arte y la literatura y de cómo esto se va transformando en parte de la realidad. Esa es como una de las temáticas principales. Exactamente, y siendo parte de la realidad, la literatura en una dimensión cinematográfica. Claro. Entonces aquí tenemos una película de que nos muestra la realidad de Amy Adams, que es una protagonista de la alta alcurnia, ¿cierto?, de la elite social, pero que tiene varios resquemores, que tiene varias yayitas, podría decirse, y el ex esposo se encarga de recordárselo, de una manera de suspenso, basada en una novela de suspenso y claramente tiene un hilo conductor con la interpretación de nuestros actos y cómo lo llevamos a la realidad. Siempre las películas nos muestran situaciones de, el policía va a actuar de esta manera, no, la protagonista va a actuar de esta manera. Ya, esta película no, es muy parecida a la realidad, donde por eso Michael Shannon, que es el policía que aparece ahí, se roba todas las miradas, porque él entra a formar parte de esta historia y uno dice, ya, él va a hacer esto, esto y esto, para no contarles detalles, y la vean en sus casas, y te sale con otras cosas. Te sale con reflexiones, te sale con una introspección que tiene acerca de su propia vida,
de lo que piensa de lo que está pasando, cómo debe enfrentarlo. Lo mismo Jake Gyllenhaal. Es un personaje que realmente se cuestiona su moral y ética, si entre defender a su familia, asesinar a alguien sin tener ninguna prueba de ello, a pesar de que todas las señales apuntan a eso. Entonces, te dejo ahí totalmente metido, Mati, porque es una muy buena película para ver en cualquier hora del día. Intrigado me dejaste. Ayer fue Camila quien me sorprendió con una serie y hoy me sorprendiste tú con esta película, la cual es especial de Amy Adams y que está muy bien evaluada por lo que estuve revisando. Sí. Está muy bien evaluada por las páginas especializadas. Pero la que también le fue muy bien, no solo en los servicios del online, porque ahí hay un problemita, lo que vamos a conversar brevemente, sí. Pero es otra película de Amy Adams, si hablamos de La Llegada, una película que habla del contacto extraterrestre entre ser humano y el contacto entre los aliens, la gente que viene de afuera del planeta, y el contacto con el ser humano. Sí, ¿por qué estas dos películas? Porque Amy Adams al parecer asume un papel, protagonista, pero en realidad es parte de una historia más o menos horizontal. Y en La Llegada, en la película del director Denis Villeneuve, un director canadiense, de que, bueno, tú viste esta película y de seguro te impresionaste por su cinematografía, por su dirección de fotografía, que también está presente en Animales Nocturnos, dirigida por Tom Ford, que es su segunda película solamente, que es un diseñador de moda y también un director, pero aquí Denis Villeneuve le da un vuelco, y el vuelco es que lo podemos ver en películas como Blade Runner 2049 o en Dune, que también es el director, él, y... la nueva, porque hay una Dune que... Sí, la nueva, claro, ¿no? Exacto, y ahora la Dune del 2023, claro, que es la segunda parte, exactamente. Y claro, aquí entra, ¿cuál es la temática de esta película? No es solamente la intromisión de extraterrestres en la Tierra, sino en la comunicación y los preceptos que tenemos y los miedos que hay al enfrentar algo desconocido. Y te muestra el aspecto militar, que yo creo que ya todos los conocemos. Claro. Sí, esto nos vienen a atacar, matémoslo. Ese es el aspecto militar. Pero ella es una lingüista, es experta en los idiomas. Él, su compañero, un científico. O sea, unimos el mundo científico y humanista en una conexión con algo desconocido. Y de ahí nace esta realidad que cuando van conociendo, ella tiene flash del futuro y te crea eso lo mismo que la primera película, una doble dimensión de una misma historia que va hacia un mismo lado. Hablamos un poquito también del arte visual, porque esta película tiene un poco, por ejemplo, algo similar a lo que puede ser Las sombras chinas, con esta pared blanca que tiene, donde se empieza a comunicar, empieza a haber un contacto entre los extraterrestres y también Amy Adams, que protagoniza esta película. Pasemos a ver el tráiler para ver de qué estamos hablando y así la seguimos comentando. Today we are talking about romance languages. Any news you want to share? 8 hours after landing, there's still no signs of first contact. The objects measure at least 1,500 feet tall. Mama, what's going to happen? I don't know. More objects like this have landed around the world. Dr. Banks, I'm Colonel G.T. Weber. You are on the top of everyone's list when it comes to translations. I have something I need you to translate for me. Is that... Not everyone is able to process experiences like this. When's the last time you did something stressful? Does it now count? We need answers as soon as possible. What do they want? Where are they from? You ready? Yeah, that just happened. What happens now? They rise. Oh my God. How many? We're 1 of 12. We're a world with no single leader. It's impossible to deal with just one of us. How do you clarify their intentions? I go back in. I guess I wanted to tell you you're putting yourself at risk. Now that's a proper introduction. I need everybody working on this. I feel like everything that happens comes down to the two of us. I know what it is. What does it say? Offer weapon. I don't need an
interpreter to know what this means. We don't know if they understand the difference between a weapon and a tool. China just threatened to destroy their shell. Whatever they do, France and Korea will follow. We could be facing global war. We need to talk to the other sides and work together for once. We have 15 hours before this all goes to hell. Are you dreaming in your language? I know why they're here. What the hell is she doing? You trust me. Today we are talking. Ahí estaba el comentario de que me parecía espectacular. Ofrecen un arma, pero entre comillas, porque este director canadiense, y me hablaba ahora William Gómez, editor general, saludo que nos está viendo, tiene una manera de llevar a la cinematografía aspectos humanos que no nos hacemos cargo. Esto no es una simple llegada extraterrestre, es un salto en la evolución humana. ¿Por qué? Por el nivel de lenguaje. El nivel de lenguaje que tú decías del extraterrestre, que están detrás como de las sombras chinas, crean figuras y van generando información. Y bueno, al final de la película nos damos cuenta que esa información es realmente valiosa para dar este salto cuantitativo de la evolución humana a un desarrollo quizás no espacial, sino como un desarrollo de dejar de hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, que no está para nada bien y que lo refleja específicamente en el sector militar, donde toma las decisiones apresuradas de manera armamentista. Y claro, Amy Adams toma este protagonismo, dice, no, yo no les puedo dejar tomar las decisiones, y esto tiene que realizarse por la vía del diálogo, la comunicación, del respeto. Claro. Entonces es una muy buena película, muy divertida. No, y habla también de diferentes temáticas. Por ejemplo, podemos incluso asimilarla a lo que sucedió en pandemia, este trabajo de los científicos, de la científica, mientras está ocurriendo algún tipo de problema, cómo reacciona la población, cómo reacciona el resto frente a una catástrofe. En este caso no es una catástrofe, sino que es una llegada de este huevito que es una nave espacial, claro. Cómo reacciona la gente, cómo empiezan a trabajar contra el tiempo, porque mientras más pasa el huevito ahí, más tiempo tiene la tensión, claro, incertidumbre comienza a crecer, más se desesperan las Fuerzas Armadas, más se desespera todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Por ejemplo, veíamos ahí en el tráiler que decía que iban a lanzar bombas, iban a eliminar el huevo, y que otros planetas, o sea, otros países se podían unir a esta amenaza. Entonces, claro, uno ve cómo van reaccionando diferentes temáticas, se involucra también un poco el arte visual también con respecto a estas sombritas que vemos, que son bastante llamativas, y la comunicación también que hay entre ella y los extraterrestres, que como también lo pudimos ver en el tráiler, se produce mediante sueños, mediante otro tipo de canal informativo. Exacto, no es solamente el clásico Día de la Independencia, claro, tú frente a mí, yo con un arma, tú con tu arma espacial. No, es una situación de comunicación, de traspaso de información, y que, claro, para no dar tanto spoiler, ella, claro, ella toma las riendas de esto y establece, ya, esto va a pasar, yo voy a hacer esto, y lo realiza, y genera un cambio de que sorprende hasta las grandes autoridades pensantes del mundo. De hecho, tiene una conversación con el líder chino, y donde le explica, ustedes no pueden bombardear a estas naves. ¿Por qué? Porque nos están entregando información, nos estamos comunicando. Pero doctora, usted dijo que esto era un arma. No, esto puede ser una herramienta, puede ser una nueva estrategia, puede ser una nueva forma de comunicarnos, no necesariamente tiene que ser un arma. Así que una muy buena recomendación especial de Amy Adams acá en la comunidad del contenido, con La Llegada y Animales Nocturnos. Así es, por un tema de ubicación territorial no se puede ubicar esta película en alguna plataforma de streaming, pero está en Apple TV y también en Google Películas, para que si en caso de que quiera ver, el valor es de 1.900 pesos, lo puede encontrar en Apple TV para que pueda ver La Llegada de Amy Adams. Sí, la sacaron de Netflix, no sé por qué la sacaron, pero muy buena película. 11 nominaciones de Oscar, y mejor sonido, No, es increíble. Yo tuve la oportunidad,
Flavio, te comento de ir a verla al cine. Sí, yo igual la vi en el cine. Sí, porque es que claro, cuando se anunció la película se hablaba un poquito de la estética, de lo que significaba la película, más allá de este concepto del contacto de extraterrestre humano, sino que era la vuelta que le daba. Sí. Y no, creo que fue una buena decisión porque es una película recomendada obviamente para todos y todas aquellas quienes les guste el cine y que quieran ver algo distinto. Sí, y Animales Nocturnos están disponibles en Amazon Prime y bueno, todas las películas están disponibles en internet. Y lo otro que quería apuntar, lo último, era que ¿por qué fui a ver la película, al igual que tú, al cine? Uno, por el director, por lo que trasciende Blade Runner 2049, me fascinó y bueno, Blade Runner es una muy buena serie y claramente cómo aborda esta temática que no es solamente disparos para allá, disparos para acá, no, la comunicación, y eso me fascinó y no, me quedé totalmente satisfecho, alegre al terminar de ver la película, así que les recomiendo esa película en esta última semana.